han pedido, ¿sí? En Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12. Amén. 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 Vamos a leer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora en el 4 dice: ahora bien, la diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En el 6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Amén. En el 7 dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el versículo 8, seguimos leyendo: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros en el 10, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí? Amén. 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 En el 14 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy el del cuerpo. Porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque no será del cuerpo. Perdón. ¿Por qué no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, ¿por qué no será del cuerpo? ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos a leer y vamos a pasar a ver el tema realmente de los dones. ¿Usted sabe lo que es un don? Que es realmente un don. Es un regalo, dice, una dádiva, un regalo de Dios. Un don, ¿sí? Muchos anhelamos los dones, ¿sí? Porque si yo le pregunto a cada uno, te van a decir: yo quiero todos los dones, ¿cierto? Todos los ministerios. Gloria a Dios por el que lo tenga, ¿sí? Sería glorioso, porque realmente, como decía mi esposo, y se dan para el ministerio los dones, para ser utilizados en este cuerpo, ¿no es cierto? En esta iglesia, en este ministerio, digamos. Vamos a leer primero lo que es. Los dones se dividen, ¿sí? Están los dones de poder, los de revelación y los de inspiración, para el que esté anotando. De poder. Los dones de poder, los dones de revelación y de inspiración sería. Y ahora, si usted quiere anotar, en los dones de poder está el don de milagro, el don de fe y de sanidades. Esos son los de poder, los dones de poder. Los de revelación es la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu, ¿sí? Gloria a Dios. Y en los dones de inspiración, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua y traducción. Usted sabe que cuando yo eso de la traducción no lo tenía bien, si bien lo habíamos estudiado, nos lo habían dado una vez, pero lo de traducción no me acordaba. Y leía sobre una persona que había sido, no sé si en Alemania o Holanda, Alemania creo,
no sabía el idioma, entonces esa persona fue usada para traducir algo que se quería decir de una persona a otra. Y dice que después cuando él llega a su lugar, a su país, a su ciudad, dice que él no entendía el cómo había traducido si no sabía el idioma. Fue usado con el don de traducción. Así que nosotros, por ejemplo, bueno, a Chile se nos ha dicho, en Chile, bueno, hablan español, ¿cierto? Pero si tuviéramos que ir a otro lugar, que hablamos muy bien. Él habla bastante como chileno. Sí. Muchas personas que lo escuchan creen que es chileno. Yo digo, siempre con eso. Alguna vez voy a predicar. Van a creer un día que predicar es chileno. Así que Dios nos puede usar también con ese don de traducción. Y la verdad que no lo tenía. Ahora usted se va a preguntar, ¿sí? ¿Cuáles son los milagros? ¿El don de los milagros? Porque a veces uno se confunde con el milagro y las sanidades. La sanidad no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo acá les voy a leer un poquito. El hacer milagros, dice. A ver si me pueden dar algún ejemplo de cuál sería un milagro. Hacer crecer una parte del cuerpo. Que un paralítico camine. Cuando, por ejemplo, en el caso de mi hijo, sanó no fue una sanidad, sino fue un milagro de la leucemia. Un milagro. Fue Un milagro. En realidad, yo lo tomaría más como una sanidad. Como una sanidad. Milagro es reconstruir milagro es algo algo- que es imposible. El milagro Algo es instantáneo. sobrenatural. Claro. El milagro es instantáneo y la sanidad es progresiva. Claro, claro. Una sanidad, digamos, lo de su hijo. Yo me Una acuerdo sanidad que, permíteme, disculpame, yo me acuerdo que estuvimos orando mucho por su hijo, ¿sí? Su esposo lo había declarado, ¿no es cierto? Nos declaró y estuvimos orando bastante tiempo hasta que vino y dijo que había sido dado la sanidad ¿Y global. cuándo fue eso? Y así cuando. No sé cuánto era. Más de un año. No había ningún enfermo. Mi hijo hace 15 años. Estuvo internado y, bueno, le dieron el alta y salió igual que yo. Yo pedí oración. Sí, yo le había pedido oración. Sí, sí, le había Juan pedido. Carlos había pedido Capaz oración. que era por la Alejandra. No era por el hijo que estaba allá. Que estaba allá, su hijo legal. Claro, pero no. Él hace ya más de 15 años que el Señor hizo la obra en mí. Esa es Sí. yo no sé. No, Pero Juan no hay Carlos ningún sí enfermo. dijo que era leucemia, ¿no? Sí, sí, sí. No, Yo me acuerdo. hace más de 15 años que se Bueno, no se acordaba y que ya se había sanado hace 15. Seguía pidiendo oración. Lo volvimos a hacer. La cosa que nosotros oramos de nuevo. Oramos. Bueno, sí, eso sería una sanidad. El milagro yo le voy a decir, es como decía mi hija, ¿cierto? O que un paralítico camine, que un ciego vea, que un sordo escuche, que un mudo hable, ¿cierto? O el agua cuando fue convertida en vino. también. Un milagro, algo que el Señor hizo. Fue el agua convierto en vino. Ese sería un milagro también, un ejemplo de un milagro. No tiene nada que ver con la sanidad. Uno siempre ya ha tenido eso. Sí, sí, sí. Yo también, yo pensaba que la sanidad y Claro, los milagros. todo era un milagro. Bueno, eso sería entonces. Los milagros son esos. ¿No es cierto? Son cosas que. A ver, por acá yo creo que. El milagro rompe con las leyes, dice. Con las leyes de la naturaleza. Claro, ¿Sí? claro. Es algo sobrenatural. Sobrenatural, De claro. la sanidad, uno vio que uno por ahí dice, me dolía la cabeza y el hermano me hizo una oración o el pastor y se me fue el dolor. Una sanidad, se sanó de ese dolor de cabeza, de pierna o de lo que fuese. O nosotros mismos a veces decimos, bueno, vamos a orar con fe por el hermano y de repente por esa dolencia, eso es una sanidad. Pero no es un milagro. Los milagros ya son palabras mayores. Perdón, yo creo que empezó esto lo que tiene que ver con el dolor de pecho de la hermana. Y el primero que fue, no fuiste vos, fue la hermana Nancy. La hermana Nancy empezó el día sábado y fue un tremendo ataque que ella no podía respirar, no podía. Bueno, así me pasó anoche. Así fue. Así fue. Sí, sí, Debe sí. estar lo más bien. Yo fui a cerrar el portón, ahora, cuando me venía. Fui a cerrar el portón y cuando me cerré el portón para que ahí me pusiera el candado, le digo a la Camila, ay, me dio un dolor en el pecho. Pero fue como si un palo me pegara así en el pecho. De acá a Claro. Bien, me quedó sin Sí, respiración. La verdad que yo había, en la
primeros días que llegué de alta tenía ese temor, en la primera noche ni decir, de dormirme y que me faltara el aire. Así que quedé un tiempo con ese temor así de, por ahí no quería ni toser porque creía que me iba a faltar el aire. Había quedado como un poquito sugestionada y ahora gracias a Dios ya nada. Esa noche me sorprendió, porque fue algo que es así como una opresión y me senté y él me dice levantate y no, me faltaba el aire, me faltaba y él se preocupó. Aparte el pecho me hacía un ruido, era algo impresionante. Yo le digo, esto es espiritual, porque yo estaba bien, no hubo nada que me causara eso. Entonces era una lucha. Y había ayunado ayer, entonces digo, ahí está. Porque ayunaste, bueno, ahora vas a ver lo que te va a poner. Pero acá, seguimos. Seguimos en el nombre de Jesús, ¿sí? Seguimos, no nos va a cobardar. Tenemos al Señor de nuestro lado. Así que vamos a hacer. Bueno, eso sería el milagro. ¿Quedó claro? Los que están anotando, ¿sí? Bueno, el don de fe, que es un don de poder. Milagro, fe y sanidad son de poder. El don de fe, ¿sí? Son todos dones de poder. Son todos dones de poder. Ahora vamos con el de fe. El don de fe. Dice que hay varios tipos de fe, ¿sí? Dice que está la fe de todo ser humano que tiene por naturaleza, ¿no? Porque yo creo que no hay nadie que diga, no sé, los ateos únicamente, no creen en Dios en nada y hablan de no tener fe. Pero si no, todos tenemos una fe, ¿no es cierto? La fe, bueno, por ejemplo, que Jesucristo es el Salvador, decimos, tenemos la fe esa en Él. Hay, bueno, ¿qué otra clase de fe? Aún los incrédulos pueden decir que tienen fe. Lo llaman de energía positiva. O lo llaman de otra manera, pero lo relacionan por ahí con lo mismo. Yo me acuerdo que yo trabajaba con una doctora hace muchos años y ella me decía que lo que yo le llamaba fe para ella era el sexto sentido. Le voy a llamar el sexto sentido como vos quieras, para mí es fe. Entonces cuando yo le contaba el testimonio de mi marido decía, no, la verdad que me sorprende, decía, no, pero bueno, ese es el sexto sentido que ustedes lo activan. No era fe para ella. Por eso, ¿ves? Para ella era eso y para mí ella le tenía fe a eso. Ella le tenía fe. Así que bueno, la fe. Pero el don de fe es dado por el Señor. El don de fe, esa fe sobrenatural. Que cuesta tenerla a veces, porque muchas veces decimos, sí, yo tengo fe, pero cuando aprieta fuerte, cuando ¿qué decimos? Está faltando fe, me parece que es poca la fe que tengo, ¿cierto? Es un don, la fe es un don. Dios también nos puede dar ese don, ¿sí? Nos puede dar el don de fe del Señor. Bueno, esa sería la fe es eso, es como dice la palabra. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Yo creo que lo voy a tener, yo ya lo veo, ya sé que está, como es el tema del rompimiento, ¿sí? Aunque antes de que lo vea, hecho está, es el tema. Así que bueno, esa es la fe, ese es el don de fe. Y el otro don dijimos el de sanidades, ¿sí? Dice que cualquiera que tiene otro don puede orar por sanidad. O sea, ya sea que tenga el don de lengua, el don de profecía, tenga cualquier don, puede orar por sanidad también. Por sanidad, dice otra vez. Así que bueno, la sanidad ya hablamos recién lo que era, ¿no? Algo más simple que el milagro. Yo puedo orar por sanidad ahora. Si yo no tengo el don de milagro, no voy a hacer milagro. Porque el otro día decía la hermana Anita que había un pastor que todos decían que él le hacía milagros. Y le digo, no, debe haber tenido, hermana, el don de hacer milagros. No es que lo hacía él, lo hace el Señor. Todo lo hace el Espíritu Santo. Amén. Yo hablo en lenguas por el Espíritu Santo. Amén. Yo tengo el don de sanidad, el don de fe, el don de ciencia. Lo que tenga, cualquiera sea de los dones que son dados por él, y es él el que usa. No es la persona, uno es usado. ¿Sí? Pero yo dije que va a estar la mano, porque ya dicen todos iban y lo querían tocar porque decían que hacía milagros. Yo no sé qué pastor y dónde era. No sé. Lo idolatraban si lo querían tocar y todo, porque era el Espíritu Santo el que obraba, ¿cierto? Pero el hombre tenía seguramente el don de hacer milagros. Como la boda del saco. Claro. Todos iban para que el saco pegaran el conchazo y que... Cuando Freyson se sacaba Sí, el el saco, corte. pues claro, sacaba el saco, lo hacía así, tiraban Claro. todo. Bueno, no hay que idolatrar. Eso sí. dice que aún los que tengamos dones espirituales
enaltezca, uno diga yo tengo el don de tanto, o tengo todos los dones, como yo decía. Yo me acuerdo el pastor donde nosotros nacimos, él decía, hermano, si usted tiene los 9 dones y los 5 ministerios, gloria a Dios, decía Cristo, pero venga a la oración primero. Así sabía decir, venga a la oración, porque yo puedo decir, yo tengo el don de sanidad, pero si no vengo a la oración, donde estoy en más comunión con Dios, en donde soy intercesor también, para interceder por los enfermos, ¿cómo voy a tener el don de sanidad si no vengo a interceder por los enfermos? Entonces yo siempre me acordé, veo que uno aprende y a uno le queda grabado. Y él decía, gloria a Dios, hermano, si tiene los 9 dones, los 5 ministerios, pero venga a la oración. Y yo primero no entendía, después me di cuenta porque había que estar en la oración. Así que bueno, gloria a Dios por eso. Así que eso sería en la sanidad, ¿cierto? Sí. Sí, ahora los dones de revelación, que son también 3. Palabra de sabiduría, no sé si lo anotó, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Gloria, ¿ah? Ese discernimiento, ¿no? Revelación que dijiste. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Es lo que nunca entendí yo, la palabra de ciencia, nunca la pude entender. Ya vamos a ver eso. Claro. Sí. Gracias al El Señor. don de sabiduría, vamos a ver. Gracias al Espíritu Santo. Amén. En realidad casi todos los dones cumplen, yo creo que parte o la misma función, ¿sí? Porque son todos por el Espíritu Santo. El don de sabiduría es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo. Amén. Dice que revela los propósitos e instrucciones de Dios. La palabra sabiduría puede ser manifestada, ahora le voy a decir, para los que están anotando. ¿Qué dijimos que era? Es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo. Revela los propósitos e instrucciones de Dios. ¿Sí? La palabra sabiduría puede ser manifestada, primero, por la voz de Dios. No sé cuántos han tenido el privilegio de poder escuchar la voz de Dios, porque hay hermanos nuevos que por ahí dicen, yo no he escuchado la voz de Dios nunca. Yo le digo, Dios habla con voz audible. Un ejemplo le voy a poner para los que quizás todavía Dios no les ha hablado de esa manera, pero vieron como cuando Moisés hablaba en el monte, esa voz, así habla el Señor con voz audible. Va a escuchar en la noche cuando le diga, no, la boca no es para insultar, es para bendecir. Se lo digo porque a mí el Señor me lo hizo. Yo lo vivía eso. O cuando viene a tocar La primera vez que me habló el Señor, cuando yo recién conocía al Señor, eran como las 3 de la mañana y siento una voz potente. Yo digo, él no era, porque con el vozarrón de él, digo, no. Y me despierto y me dice, la boca es para bendecir, no para insultar. Pero con una voz así. Bueno, esa fue la primera vez que me habló para retarme encima. Y después escuché otras veces la voz de él, pero ya no para retarme. Así que gloria a Dios por eso. Pero habla con voz audible. O sea, con voz audible estamos hablando del don de sabiduría, ¿sí? Puede ser por la voz de Dios, puede ser en sueño, segundo. Tercero, por visión. Y la cuarta, por profecía. ¿Sí? Visión. ¿Cuándo es una visión? Podemos tener visión con los ojos cerrados, sí, y con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. También. Si no, ya es sueño. Estamos dormidos, no es sueño, no es visión. En la visión es así. Muchas veces me pasa, nosotros, a mi esposo y a mí, yo cierro los ojos. Yo le decía a él ayer que yo estaba ayunando y bueno, en la mañana, como a las 10 de la mañana más o menos, yo cierro los ojos y veo un demonio tapándose los ojos, así. ¿Qué significa? No sé, todavía estoy llorando y diciéndole al Señor. Yo creo que se tapaba como diciendo, oh no, otra vez ayunando esto. Creo yo que hay una expresión así, pero era un demonio. No quería que comentara. Sus orejas y todo era bien feo, como un duende, así un tipo, era un demonio. Los duendes son demonios. Así que yo le decía, bueno, que se tape los ojos todo lo que quiera porque yo voy a seguir. Es lo que yo estoy esperando a ver realmente que el Señor me muestre por qué lo veía. Pero bueno, muchas veces me ha pasado, no con los ojos cerrados solamente, de estar así, de repente ver algo y decir, ¿qué es eso? Veo personas, por ahí le digo, Señor, ¿quién es? Gente que va a venir, situaciones que están pasando en otro lado, y me pongo a orar porque no sé. Niños, he visto niños, entonces a interceder también por los niños, porque no sé por qué me los muestra, pero esas son visiones. De todo eso va con el don de sabiduría y la profecía.
¿sí? Ahora, La profecía. Dice que toda persona puede dar una profecía. ¿Sabía usted que todos podemos ser usados? Podemos dar una palabra profética, una manifestación profética, pero eso no significa que seamos profetas. El ministerio profético es otra cosa. es otra cosa. Podemos tener sueños proféticos también. Y la alabanza. Claro. Los dones también en una parte que busqué, yo decía que son para el ministerio y para la adoración. También son dones. Así que bueno, uno puede tener manifestaciones proféticas. Yo puedo decirle al hermano, porque, a ver dónde está, voy a leer primero eso. ¿Qué dice? La palabra de ciencia. Vamos a ir ahora a la palabra de ciencia. Todavía no vimos el don de sabiduría. Palabra de ciencia, ¿sí? Los que están anotando. Sí. Es una revelación de sucesos pasados, presentes o futuros, ¿sí? Fuera de nuestro conocimiento natural, y se manifiesta para revelar lo que Dios quiere revelar, ¿cierto? Es como actúa el profeta, ¿no es cierto? Un ejemplo, yo cuando estoy orando por la vida, el Señor muestra el pasado, el presente y el futuro. Ese es el don de ciencia. Ese es el don de Palabra de ciencia. ciencia, dice, pero es el don de Ese es el ciencia. don de ciencia. Ese es el don de Cuando se ciencia. vio que usted, por ejemplo, le dicen, sí, cuando eras niño, pastor me lo tal dio, cosa, sí, usted, el profeta lo está Claro, viendo, ¿cierto? sí, El sí, sí, pasado, de niño chico. también el Claro, me presente. mostraba el pasado de la Sí. hermana, el presente. Ese es el don de ciencia. Y bueno, la profecía va acompañada de la ciencia. Es así, por eso el profeta se maneja de esa manera. Entonces dice que la palabra de ciencia es una revelación de sucesos pasados, presentes o futuros, porque por ahí le dice, como nosotros, ve una bandera chilena, veo, ya sabemos cuándo, pero el profeta lo ve, viene eso para nosotros, ¿sí? Ese sería entonces el don de ciencia, que tiene la revelación de sucesos pasados, presentes, futuros. Dice, fuera de nuestro conocimiento natural, porque obviamente que nosotros no podemos saber eso. Yo no puedo saber el pasado de la hermana por naturaleza nada más, porque Dios me lo da, no, lo sé si tengo el don de ciencia, si soy profeta, si no, no. Y es para Si sanar. tengo profecía, perdón, porque el ministerio de profeta es otro. O sea, no Sanando el justamente... pasado, sana el futuro. Amén. El discernimiento de espíritu ahora. Vamos a ver. Ya vimos palabra de sabiduría, de ciencia y ahora el discernimiento de espíritu. Dice que el discernimiento de espíritu da comprensión natural en el dominio de los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. ¿Sí? Y dice, y este actúa de manera sobrenatural y lo revela. Muchas personas decir que tienen ese discernimiento de espíritu. Dicen, yo tengo una persona al lado, yo siento lo que la persona, qué espíritu mora en esa persona. Ese es el discernimiento de espíritu. Sí, Que también es bueno tenerlo, y más en un ministerio como este. sí, sí. ¿Cierto? Ya Porque se por ahí sentía podemos eso. no tenerlo nosotros, Sí. pero de repente lo tiene la hermana Gabriela, la hermana Susana, y viene y nos dice, yo he sentido que este espíritu, o que entró, se infiltró tal espíritu. Qué bueno también. Tiene que ser bien específico. Puede ser, Claro, disculpe pastora, puede ser también de esta manera de que por ahí estoy hablando con mi hijo Javier, el más grande, y yo puedo, él me está contando lo que le ha pasado, y puede ser que yo en mí sienta la soledad que él tiene, que él siente, también es un discernimiento, Sí. pero no es de espíritu. No, a veces lo que entendemos como que dice el apóstol, lo vivido, lo que ya hemos entendido, lo que ya hemos vivido o lo que ya hemos entendido, a veces hablamos. ¿Cómo es que dice el apóstol en esa parte? Dice lo que, claro, como que ya has tenido vivencias, entonces vos conocés a la persona. Y A sabés través ya- de la vivencia. A exacto. través de la Dice, vivencia vos ya conocés a la otra exacto. persona. Eso lo dice el apóstol. Puede claro. ser porque usted es Claro. su mamá, Claro. es mamá de él. Sí. Claro, Claro, puede ser, Claro. puede ser, pero usted se va a dar cuenta si tiene el discernimiento del espíritu. Ajá. Inmediatamente se va a dar cuenta. Claro. A veces también uno lo puede sentir en el olor, Sí, Eso. sí. porque encima hasta eso
Es, Por ahí, yo que soy tan delicada, o sea, yo todos los olores fuertes o suaves yo los siento, tengo eso. sí, Entonces, con más razón, cuando hay un espíritu inmundo, uno siente el olor. sí, sí, Los demonios son hediondos, así Sí. lo que decir. Tienen Sí, sí, olor sí. impresionante. sí. Tremendo. Nos pasó con mi esposo el jueves pasado cuando terminó el culto. Quedó una persona acá con nosotros charlando y sentíamos olor a huevo podrido. Pero de repente, durante el culto no, ya se habían ido todos y dijimos, bueno, vamos. Dice, oremos porque, y esa persona estaba y se agarró de mí así porque le dio Ah, temor. claro, casi cayó, Se claro. agarró, se fue Claro, sobre claro, mí, se claro. agarró de mí y bueno, y reprendimos y ese demonio estaba, había quedado ahí, Se no fue el se olor. había ido. Sí, sí, se fue el olor. Y listo, desapareció el olor que había, así que también esa es una forma de manifestarse también. Nosotros hemos ido a casas donde había un olor a azufre Oh, impresionante, un olor impresionante, nos espantaba y bueno, no nos podíamos ir. Así que cuando ya salíamos de ahí decíamos, oh, menos mal. Yo sentí olor a gallinero. Impresionante Sí. el olor. Y ahí hay sacrificio animal. Claro. Así que ese sería el discernimiento de espíritu, ¿sí? Dice que da la comprensión, da comprensión natural en el dominio de los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Eso es bueno también saberlo, porque usted sabe que a veces se hace liberación acá, y en el tema de la liberación hay muchos espíritus asociados, hay grupos, digamos, de demonios. Entonces uno cuando ataca a uno ya sabe a cuántos más tiene que atacar porque son un grupo. Por ejemplo, por decir, porque no es el caso de lo que vamos a aprender y lo que estamos viendo hoy, pero por ejemplo el resentimiento va acompañado de la amargura, de la angustia, son todos demonios. Dice, ¿cómo van a ser demonios? Todos sí son todos. A donde hay resentimiento hay amargura, hay odio, hay tristeza, entonces todo eso se Y ahí, todos en un grupo. y ahí es cuando dice que contamina todo por esa situación. No. Ese es el dominio del cuerpo del manifestado o de la persona que está. Ajá, O sea, sí, sí, toma. Claro, toma el control y el dominio en todas las áreas Ajá. de la persona. Sí, sí. Un día se levantó y dice, me duele la rodilla, ay, la rodilla me duele, y ya le empieza a doler el corazón, la cabeza, los dedos y todo. Y gracias para la gloria de Dios, el Señor nos ha instruido para saber cuáles son los demonios que vienen con las personas. Hemos venido reprendiendo demonios de alcoholismo, de fornicación, porque lo hemos sentido, porque nos ha traído el olor. Y ya empezamos a aprender también cómo son las posiciones de las manos, quiénes son en las posiciones de las manos, cómo se ponen, qué es lo que tenían, qué es lo que... Y bueno, para la gloria de Dios, ¿no? Pero esto es fundamental porque si ustedes los tienen, eso es lo que yo quería decir recién, si ustedes los tienen y ustedes se encuentran identificados con estos dones o con estos talentos, si ustedes se encuentran identificados, es bueno para que nos empezamos a poner por obra, ¿sí? Para que empecemos a ejercitar cosas que el Señor ya vaya dando también y vaya dando en otras áreas para que el hermano vaya avanzando, ¿sí? El otro día cuando el profeta, cuando Augusto habla con la hermana, le dice, estuvo usted, dice, sentada en una banca de una iglesia por tantos años, le dijo, ¿no es cierto, hermana? Sí. Así le dijo en una iglesia que era, ¿cómo que se llama? ¿Cómo fue que se expresó? Con otra doctrina. Con otra doctrina. Si estuvo sentada y el Señor le plació traerla acá, ¿sí? Pero no es para que esté sentado, ¿entiendes? Es para que empiece a trabajar, a obrar, ¿sí? Para la iglesia, ¿sí? Que empiece, porque el Espíritu Santo los va a empezar a inquietar y empezar a trabajar para la iglesia. Es como yo dije el otro día, esto es necesario que se dé para que uno se descubra qué es lo que tiene, ¿no? No crea que uno dice, no. Mi esposa, por ejemplo, decía de que yo comía ansias,
Y yo era portero en la iglesia, ¿no? Yo era portero y el Espíritu Santo me decía, decirle a él de que cuando pase él, bla, 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 bla. Y yo pero yo primero le decía a mi esposa, Silvia, ¿sabes que me habló el Espíritu? Bueno, sí, Tanto le va a hablar, tanto decía yo. le va a hablar a él. A mí no me hablaba. Las entonces ansias decía, que ¿cómo? tiene. Pero después lo declaraba el pastor o le pasaba a los días de hermano, ¡wow! ¿No es cierto? Y ese es el temor que a Claro. veces de cuando tenemos cosas. De decir porque la Exacto. ciudad está ya lo decía. Exacto. Claro, Entonces, pero yo no decía Esta porque que no la- le esta que pudiera la- hablar. Yo no, No, yo pero- decía tanto, le Tanto habla, le habla, claro. pero me lo decía en el culto, entonces a mí no me gustaba que él me interrumpiera. Yo estaba escuchando y él me decía, ¿sabes qué? Yo escuché que la familia tanto por apellido. Y al ratito dice el pastor, sí, se vienen tiempos así, dice, donde hermano tanto, el nombre que él me había dicho hace un ratito, dice, se cierran puertas para usted y todo. Pero no se ponga mal, dice, porque se abren otras, pero es necesario que, entonces yo lo miraba y yo decía, si él ya me lo había dicho. claro, se lo había dicho segundo antes. Entonces después le empecé a prestar Claro, atención. claro, sí. Y accidentes, y cosas que pasaban. Entonces el Espíritu me advertía y yo lo decía. Y hasta que llegó un profeta, ¿no es cierto? Y me dice, ¡pum! Me dice, y yo todavía no éramos todos los cosas. Se decía, éramos ¿cómo que se llaman? Los porteros. Entonces yo lo agarré al otro y dije, ¿cómo te llamas? Dice, no, al que se corrió, a vos. Vení, dice, a vos. Ya no es tiempo que estés ahí, dice, ¿hasta cuándo vas a estar ahí? Y digo, no, te llaman loco, ¿qué quiere que haga? Pero por eso les digo, o sea, esa experiencia a mí me trae de que yo podría haber, o nosotros podríamos haber empezado con el ministerio mucho antes, pero con temor, siempre queriendo aprender y abarcar más, a entender, a hacer más. Y el Señor va perfeccionando en el camino. Por eso es que estudie. El que tenga y el que diga. Por ejemplo, había un hermano que se congregaba con nosotros que me decía, yo sabía que iba a pasar. ¿Cómo que sabía? Antes le había dicho yo a mi esposa que no me diga. Le digo, cuando vos sientas que va a pasar tal cosa, decímelo. Cuando a vos te hable el Espíritu, vos venís y me lo decís. Entonces yo te voy a creer que era claro. Porque si no, si es fácil, claro, que se le cayó el celular, yo sabía que se le iba a caer porque me lo mostró el Señor. No, pues, o sea, no es así. Sí estamos hablando de esto para que el que tenga las manifestaciones esas las vaya mostrando y vaya hablando. No tema, hermano. No tema, ustedes vienen, hablan con nosotros oramos para que eso se vaya manifestando, ¿sí? Para que se vaya haciendo cada vez más grande y el Señor agregue cada vez más, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el temor dice, no, la vez que he hablado yo, el pastor me miraba como diciendo, ¿qué está hablando? ¿Me entienden? Entonces uno viene con amor y enseña esto para que se sientan seguros y que digan, no, por ejemplo, a mí me pasaba. Yo al principio, el Espíritu Santo me hablaba muchísimo, así. Yo estaba en la puerta y y me decía, me ministraba. Entonces, hoy es bien específico el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya trata con mi vida, ¿sí? Y se ha empezado a tratar con ustedes en pequeñas cosas. Yo que si queremos que esto empiece a tratar así, y diga, sí, yo me siento confiado porque es la voz del Espíritu, porque también puedo hablar Satanás, ¿sí? Y nosotros nos vamos a dar cuenta si es del Espíritu o de Satanás. ¿Vio? ¿Me entienden? Por eso este estudio. Amén. Ahora vamos a leer sobre la profecía, lo último, ya vamos terminando. Amén. ¿Para qué la profecía? Para edificar, ¿sí? El profeta da palabra para edificar, ¿cierto? Para exhortar, para alentar, confortar, para impulsar. Y bueno, y profetizar significa hablar por otro, dar un mensaje. Cualquier persona, lo que dije anterior, puede profetizar o ser usado, pero esto no quiere decir que cumple con el ministerio de profeta. ¿Sí? Bueno, eso sería la profecía. Los dones de lengua. El don de lengua, ¿cierto? La interpretación de lengua. ¿Sí? Sabemos que Satanás es imitador también de las lenguas. Nosotros nos ha pasado con mi esposo, por ahí hemos escuchado personas hablar y yo le he dicho, he sentido algo muy feo yo cuando esa persona hablaba en lengua, le he dicho. No sé, o sea, porque uno, claro, al tener discernimiento uno dice, no, algo sentí que no era. Y a veces pasa eso, Satanás también habla en lengua. Sí. Lamentablemente, él imita todo.
Él es el imitador, así Sí. que hay que Conoce tener mucho cuidado conoce la también. Biblia tanto o más que nosotros. ¿Sí? Hay que tener mucho Sí. cuidado. Él Así estuvo que- en la clase. claro, él sabe. Él sabe. Bueno, los diversos géneros de lengua usted ya sabe cuáles son, ¿sí? Sabemos que la persona, el hablante, digamos, no sabe lo que está hablando, porque es una comunión entre uno y el Señor. Así que únicamente el que interprete la lengua. Así que ese es el don de interpretación. Pero uno dice, si uno habla en lengua, anhele también la interpretación. Pero que el profeta le dijo a mi esposo, viene la interpretación, y yo le digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ella habla en lenguas y que pueda interpretarlo. Claro, Ya, e interpretar, no, claro. Dice que la palabra dice así. Dice, el que habla en lengua, dice, tiene, claro, tiene edificación para sí mismo. Ahora, si hay un intérprete en el lugar, es edificación para la iglesia. ¿Por qué? Porque el intérprete va a decir lo que el Señor quiere hablar a la iglesia. Y también descubrir la temor. Y claro, claro, claro. ¿Entienden? Amén. Amén. Bueno, eso sería entonces la profecía, ¿sí? ¿Para qué es necesaria la profecía? Decía, para confortar, para exhortar, alentar, edificar, ¿sí? Impulsar a otro. Dice que es hablar de parte de una persona, de parte de quién, de Dios. El profeta habla, Dios habla por la boca del profeta, ¿sí? Así que bueno, esos serían los dones. Y el que le dije, el de traducción, bueno, ese que la verdad que yo no lo tenía, Dios nos puede dar también. Cuando vayamos a Japón, no nos vamos a conformar con ir a China. Nos va a permitir, nos va a dar el don de traducción. Así que bueno. Yo lo voy a anotar a eso cuando vaya a Así que bueno. Y bueno, eso sería. Después vamos a hablar de los frutos, pero lo vamos a dejar para otro día porque están los frutos del Espíritu Santo. Y los dones dijimos que era un don. El don es un regalo de Dios. Pero los frutos, les voy a decir lo que son y después se lo voy a compartir otro día. No, lo vamos a extender mucho. Los frutos del Espíritu Santo dice que no son igual que el don. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Dios en nosotros. ¿Sí? Son dones del poder de Dios. Qué difícil, Los ¿no? frutos son esos. Vimos los dones, después vamos a ver los frutos. Los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuántos son los frutos? 12. 12. Voy a leer 2 nada más para no dejarlo así con... Para dejarlo más intrigado. Podrá Para ser lo que dejarlo leer, más le voy a intrigado. leer uno. Podrá hacer lo que estoy pensando. Le voy a dar, el consejo es un don. Gloria a Dios. El fruto, quiero decir, un fruto. El consejo. ¿Y cuál otro le voy a decir? El temor de Dios. Gloria a Dios. Esos son 7, porque hay otros 7 dones, perdón, yo me estoy equivocando, son 7 dones y 12 frutos del Espíritu Santo. Bien. Lo vamos a dejar para la próxima vez. Pero usted imagínese consejo, uno dice, pero consejo, sí, la consejería también es dada de Dios. Claro, Sí. Porque usted llama a un Sí. hermano, lo aconseja y tiene que tener también el don para saberle dar un consejo al tiempo, bien dado, un consejo bien dado. Así que bueno, y el temor de Dios también es un don. Hay que tener temor también. Ah, no es un fruto, es Así, un un fruto, perdón. Un fruto. Menos mal que tengo mi hermana María que está atenta. Un fruto. Ya lo vamos a ver en la próxima clase, bueno, cuando ya demos otro pequeño estudio, ¿sí? Espero que le haya sido de bendición, ¿no? Amén. Porque